buenas tardes para los que estamos aquí en Alemania y muy buenos días para ti, querida Laurita, que estás en los Estados Unidos. Bien, hoy nos hemos reunido, principalmente yo creo que la idea que se ha dado en estos momentos con respecto a esta reunión es simplemente hacer una conversación para terminar con nuestra saga de la charla que ya empezó y lleva como nombre Extraño, pero muy extraño. Vamos a hacer con esta reunión la tercera parte. Sería extraño, pero muy extraño, tercera parte. Pues bien, aquí lo que vamos a hablar entonces es sobre nuestras experiencias también extraordinarias que nos ha sucedido a cada uno de nosotros y al igual que casi a todo el grupo de Runacer también hemos visto en la primera parte de Extraño pero muy extraño las experiencias increíbles de nuestros compañeros Eugenio y Ruby, realmente increíbles. Por favor, así que los que van a ver este vídeo, no se olviden, pasen por a ver esta primera parte. Y lo mismo también hemos visto el vídeo que hemos realizado con Extraño, pero muy extraño, pero con la segunda parte también. Se ha hablado de experiencias también extraordinarias, así que también los invitamos a ver esta parte. Pues bueno, hoy vamos a empezar con Laura. Preséntate, querida Laura, y estamos atentos a tu historia. Gracias, Miriam. Gracias por el honor y el placer de ser aquí una invitada y por ser parte de este proyecto tan bondadoso y extraordinario con ustedes dos. Es para mí de verdad un honor ser parte de su camino de vida y experiencia de vida, Miriam y Ramiro. Pues bueno, mi nombre de pila, como decimos, es Laura Mitre. Yo nací en la Ciudad de México y desde hace mucho tiempo vivo en los Estados Unidos. Em, Hoy entiendo que todo eso ha sido parte de mi historia y de mi preparación para, para vivir esta experiencia de vida. Entonces, resumiendo lo que ha sido extraño, pero muy extraño en mi vida, empezó con sueños. Siempre he tenido sueños muy vívidos, siempre he tenido sueños muy que anteriormente pensaba yo, híjole, qué loco sueño, ¿no? Entonces me dio desde muy chica por empezar a notarlos. El detonante, se puede decir, fue al tener una experiencia hace ya varios años en México, jugando con una amistad, en una casa de un amigo, un jardín muy bonito. Pierdo de repente la conciencia o no, consciente o inconscientemente. Recuerdo que me recosté en el pasto, había muchas personas ahí, entre ellos mi hijo y su hijita estaba bebé, mi nuera, mi mejor amiga de la infancia, bueno, una de mis mejores amigas de la infancia. Y me acuerdo que vi mi cuerpo salir, mi alma salir de mi cuerpo y fui a un lugar donde yo dije, o sea, al momento de llegar a ese lugar parecía como un hongo rosa, todo de un color rosa mexicano o fuchsia, como le dicen, de ese rosa vibrante. Y yo decía, ¿por qué estoy aquí otra vez? O sea, era un lugar donde yo ya había estado antes infinidad de veces y yo sabía que era la eternidad. Pero mi mente consciente todavía conmigo decía, pero ¿por qué estoy aquí? O sea, yo no tengo que estar aquí. Pero dije, bueno, así de esas veces como que dices, bueno, ¿no? Casi, casi me sentía, pero mucho más intensificado como cuando tienes que ir a algún lugar y te quedas atorado en tráfico y dices, ay, es lo que quiero, pero bueno. Pero entonces yo sabía que en el cuarto me tenía yo que ir limpiando, o sea, era parte de mi desintoxicación, de purificación, etcétera. Estaba yo toda vestida de blanco y me constantemente pensar, bueno, voy a retomar de cuando recuerdo recostándome en el jardín, em, y siento que mi alma se sale de mi cuerpo. Entonces, yo recuerdo conscientemente decir, no, o sea, y yo volteaba porque ya estaba afuera de la tierra y yo volteaba y yo decía, no, es que, o sea, no es que no quiero dejar mi cuerpo. Llego a este lugar donde parecía ser un hongo rosa, por dentro todo, los colores arriba cambiaban como luces.
como si fuera una nave espacial, pero a la vez adentro de un hongo, pero gigante, obviamente, porque ahí había un cuarto que tenía paredes transparentes. Y yo sabía que ese lugar era la eternidad. Yo había estado ahí antes. Entonces yo decía, ¿pero qué hago aquí? O sea, ¿por qué vine aquí? Pero yo conozco ese lugar. Yo he estado ahí muchas veces y me preguntaba por qué estaba ahí otra vez. Me acuerdo también verme vestida toda de blanco y yo decía, ¿en qué momento me cambié o quién me cambió, no? Y recuerdo también que empiezo a poner atención y veo pasar a unos seres altos, como si fueran lo que se llama los grises, pero con una forma como de prey mantis o campamocha, le llaman aquí, que son como si fueran unos grillos o saltamontes, pero así como con las patas muy estiradas, ¿no? Y grises también, pero eran como robóticos, como androides, como que no tenían mucha emoción. Y me acuerdo que yo les hablaba y les decía, oigan, pero ¿por qué estoy aquí? Esto, lo otro. Yo empezaba mi naturaleza a protestar, ¿no? Y me miraban como diciendo, ay, esto ya va a Discúlpame, empezar Laurita, otra ¿cuántos vez. años tenías ahí Acabo cuando de cumplir los 50, hace o sea 6 que años más o eso fue hace menos. poco? Sí, reciente, Wow, o no sea, lo hace que tú mucho. vistes en sí son las mantis, Sí, llamadas mantis, sí, más grises. Ujú, sí. gracias. Ese fue el detonante, porque te digo, desde la infancia yo tenía sueños así raros, pero nunca los conecté hasta ese momento, hasta, bueno, hasta poco después de ese día. Porque para esto, eso ahora sé que les llaman los mantis y que hay una raza extraterrestre eh, que son denominados así y son, se describen igual que como los vi en mi visión o en mi viaje o sueño lúcido, como le quieras llamar. Hasta ahorita no sé cómo llamarle, pero bueno, esa es mi experiencia. Pero entonces estando ahí, yo recuerdo que me miraban, te digo, y así como, ah, ya está, ya va a empezar, ¿no? Y entonces veo en esta habitación de purificación en donde yo estaba, veo a lo lejos un grupo de personas que rodeaba una mesa grande ovalada. Y entonces cuando enfoco la mirada, yo veo que ellos me están mirando y veo un libro grande que pasaba las hojas sin que lo tocaran. Yo sabía intuitivamente muchas cosas, intuitivamente sabía que había estado ahí, sabía que era la eternidad, sabía que ese grupo de personas eran mis maestros y estaban revisando el libro de mi vida. Y me miraban y me miraban, entonces me viene a la mente, allí me acuerdo ver a alguien que se parecía a Jesús. En aquel momento no lo identifiqué como tal, porque nunca he sido una persona demasiado religiosa ni devota, a pesar que nací en una familia muy católica. Eso fue yo creo que el dolor más grande de mi madre, que nunca nunca pude ser así de devota religiosamente. Siempre me rebelé desde niña, yo sabía que la religión no debía ser así, pero bueno, regresando a ese entorno y a ese episodio, me entra la idea de que digo, yo tengo libre albedrío y no quiero estar aquí, no me toca estar así. Entonces en ese momento me proyecto y veo mi vida, lo que iba a suceder si yo me quedaba ahí. Y yo tengo 3 hijos, para los que no sepan, tengo 2 varones y una princesita. Bueno, ya no tan princesita, pero vi a mi hijo, el del medio, llorar un ratito y después florecer en su vida. Mi hija igual, tantito triste y florecía. Pero mi hijo mayor, yo veía que le costaba mucho trabajo mi partida. Y mi nietecita, con la cual tengo una conexión muy cercana. Y entonces yo dije, no, o sea, yo los veía, pues que no lo superaban, ¿no? Entonces yo dije, además, ok, yo entiendo, o sea, fue un superentendimiento y un proceso y una vista de imágenes pero así de a 1000 por hora, ¿no? A 1000 por hora, a 1000 por hora. Yo veía toda su vida, lo que iba a pasar, cómo iba a terminar y todo eso. Y yo sabía que al final iban a estar bien y era parte de su crecimiento, de su proceso, pero entonces digo yo, no, o sea, yo no, aparte mi hijo tenía como 10 años de no regresar a México, era la primera vez que iba después de más de 10 años. Y dije, yo no vine a esto, no traje a mi hijo a México o no lo convencí que me acompañara para traumarlo y que aquí me quede. No, además yo tengo libre albedrío y quiero regresar. Entonces me puse exigente, Querida dije, yo Laurita, quiero regresar.
Sí, Laurita, aquí me llega una pregunta. ¿Quién dime. puedes definir quién es el que estaba pasando las hojas de ese libro? Nadie lo tocaba. El Nadie, libro simplemente estaba vol allí. exactamente. Ah, Entonces, la mesa era grande y ovalada, mm, de un ya. material parecido al mármol. O sea, todos los materiales y las cosas que te puedo describir, porque en mi personalidad soy muy curiosa y me gusta tocar todo, pero como ese lugar ya lo conocía, era algo que cuando yo me puse a analizar bien lo que había pasado y a dónde había ido, es como mármol, pero no es mármol. La mesa grande, ovalada, y todos ahí parados, y todo se mueve, o sea, ellos no caminaban, flotaban, y todo se mueve con telepatía y todo se comunicaba con telepatía. Nadie abrió la boca, de todo lo que me dijeron, nadie abrió Ujú. la boca, ni Y yo. ellos, que dices tú, ellos, los llamas tú ellos, ¿son esas mantis y esos grises? ¿O No, son cuando digo otros? ellos en este momento son mis maestros, los que hoy considero y conozco a mis maestros. ¿Quiénes son esos Dos maestros? de ellos que ¿Como ahora humanos? identifiqué, sí es la energía crística o como Jesús, pero no el Ah, por eso Jesús es que que se te conocemos. presentó con la imagen de Jesús, ¿no? Claro, Bueno, eso Jesús está, después se me ha aparecido en otras ocasiones que si tenemos sí. tantito tiempo te lo platico, pero en ese momento en particular no lo identifiqué como tal, pero a raíz de ahí que se detonó lo que te digo, lo que muchas personas llaman mi despertar, me entró una hambre por conocer y bueno, déjame, o sea, regreso a ese momento y luego ya te platico lo demás que va a contestar tu pregunta. Empiezo yo a gritar, a exigir, yo quiero regresar, o sea, no me vine, no me voy a quedar aquí, tengo libre albedrío, yo tengo planes, etcétera. Entonces, en ese momento, yo veo que todos me voltean a ver y te digo, la cara de reproche de siempre que me recuerda la de mi madre, como, "Ush, otra vez, ¿no?". Me regreso a mi cuerpo y está mi mejor amiga con el amigo dueño de la casa diciéndome, respira, respira, respira. Entonces yo los veo, pero la veo a ella con una cara resplandiente, rosita, un pelo dorado, flotando. Bueno, hermosísima, pero aún estábamos en la misma casa. Era la misma casa, pero haz de cuenta que en otra dimensión, porque yo estaba acostada cerca de un árbol y ese árbol estaba completamente vivo. La corteza eran lagartijas, ¿sabes? ¿Entiendes lo que son lagartijas? Son como unos reptiles chiquitos, como lagartos chiquititos. Bueno, y estaban subiendo por todos lados. El árbol respiraba, el árbol me hablaba, el árbol me decía, no respires tan profundo, solo relájate. Mi amigo por acá me decía, él es de cabello chinito, rizado, y entonces su cabello eran serpientes. Y bueno, no, con esto eh, quiero enfatizar que no tiene nada que ver con drogas extrañas ni nada de eso, ¿no? Pero sí suena bien loco. Pero bueno, entonces yo me acuerdo que mi amiga estaba llorando y le decía yo, ya me morí, y yo le decía, no me gusta lo que está pasando, pero te ves hermosa, estás hermosísima, porque ella brillaba, pero su cabello radiaba dorado, plateado, rosita brillante. Y ella no me contestaba, solo lloraba, lloraba, lloraba. Entonces, lo que me hacía a mí pensar, sí, ya me morí. Pero yo seguía en ese pasto, yo volvía a ver el entorno, veía los árboles, veía mariposas grandísimas, hermosas. Entonces, allí comprendí también, volviendo, retomando a los que conocen el arte prehispánico mexicano, siempre usa muchísimos colores súper vívidos y tenemos un tipo de arte que se llaman los alebrijes. Y en esos alebrijes generalmente son animales que pueden tener alas de dragón, con cuerpo de pato y cabeza de otra cosa, ¿no? Entonces yo dije, pues aquí es donde vienen a inspirarse, ¿no? O sea, comprendí un montón de cosas, comprendí, tengo otra amiga que tiene situaciones con su hija, me llegó el entendimiento, o sea, fueron 10 minutos que yo estuve prácticamente en ese trance, pero en esos 10 minutos yo sentí que viví una vida entera conociendo y entendiendo todo. ¿Por qué tal persona hace y dice, por qué tal persona, por qué tal persona, por qué pasa, por qué esto, por qué, pum, todo así rápido.
Entonces, cuando mi amigo y mi amiga me dicen: "Respira profundo", yo vuelvo a respirar y respiro profundo nuevamente y me vuelvo a ir a donde estábamos. Entonces, en ese segundo regreso ya no entré a la cámara donde estaba, sino entré directamente a donde estaban estos maestros. Entonces, volvemos al mismo episodio de que telepáticamente digo: "No, pues, mi hijo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Esto, lo otro, yo quiero regresar". Pum, me regreso, y me acuerdo que mi teléfono estaba al lado, porque yo estaba tomando fotos de todo. Me fascina la fotografía, es mi hobby y tomo fotos de todo. Entonces, vuelvo a despertar, agarro mi teléfono y en el momento que toco mi teléfono, ¡rum!, me regreso completamente a la realidad normal que estaba viviendo. Y entonces empiezo a ver alrededor y mi amiga está a mi lado, pero ya normal, ya se veía normal, como ahora sí que como es en esta realidad, mi amigo también, y le digo: "¿Qué pasó?". Y me agarra ella el teléfono y me dijo: "Deja el teléfono", y lo avienta. Y en el momento que me quita el teléfono, ¡brum!, vuelvo otra vez a esa realidad donde estaba, era como el paraíso, bellísimo, y mi alma flotando, pero al mismo tiempo resistiéndome. Digo: "No, no me quiero ir". Entonces me empiezo a enojar con mi amiga. Digo: "Es que yo no quiero estar aquí, ¿por qué me quitaste mi teléfono?". Pero entre que soy yo y no soy yo, y estoy rebelándome, y estoy gritando, y estoy peleando, y para los que me conocen, pues sabrán que es mi naturaleza, soy muy rebelde. Entonces, pues ya al fin regreso y me calmo, y ya me esperé, y me acuerdo que dije: "Bueno, si me morí, ¿dónde está mi papá?". Mi papá ya había fallecido, mi mamá tenía poquito que había fallecido. Entonces, ¿y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi abuelita? O sea, si ya eso es lo que yo le reclamaba también a los maestros. O sea, ¿dónde está la gente que amo y se supone que me tiene que venir a esperar? Y me veían así como diciendo: ya deberías saber que no es así", ¿no? Y yo decía: "Pues sí, pero, o sea, ¿dónde están? Si ya me morí, ¿dónde están?". Pasó ese episodio, mi hijo me oyó gritar. Él ya se había salido de esa casa y se habían ido a caminar. Es un pueblito muy bonito, muy mágico, le llaman pueblo mágico, para los que conocen México, Tepoztlán. Se habían ido a caminar y a conocer, y entonces, al oír mis gritos, mi nuera, le dice: "Es tu mamá la que está gritando, vámonos". Y me cuenta mi hijo que le dice: "Ay, ya sabes cómo es mi mamá, déjala". Y dijo: "No, pero es que suena estresada, o sea, algo está pasando que obviamente se oye, oíla, o sea, se oye como que está molesta". Bueno, regresan y lo veo y lo abrazo y lo sentía de aire. No podía yo sentir su materia. Entonces me agarra mi hijo de la cara y me dice: "Ya, mamá, ya estoy aquí, ya se te va a pasar, ya". Entonces yo le decía, pero él era vapor, ¿no? Y yo le decía: "¿Tú sabes?". Y me dijo: "Sí". "¿Tú has estado ahí?". Me dijo: "Sí, mamá, ya se te va a pasar". Pum, con eso me calmé y ya. Me dio mucha tranquilidad mi hijo, pasó. Entonces, de ahí me quedé con una ansia y con un hambre de saber qué me pasó, qué me pasó. Para esto, antes de ese momento, a pesar de que había tenido sueños extraños, a pesar de que yo veía cuando era muy pequeña, esto tal vez ya lo he contado en otras ocasiones, recuerdo que, por ejemplo, la gente que se moría, yo siempre sabía antes que se iban a morir, o en su momento me venían a decir cosas, ¿no? Entonces, uno de los episodios que tuve, estando en el mercado con mi mamá, yo tenía tal vez 5 o 6 años. Veo a una señora y le digo: "Ay, señora fulanita", ¿no? No voy a decir su nombre. "Me dijo su mamá que está buscando los pollitos que están aquí y aquí y allí, que por favor los saque". Y la señora se suelta a llorar. Entonces, llegando a la casa, mi mamá me regaña, ¿no? Y me dice: "¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres eso?". Y pues, yo no sabía por qué me regañaba, ¿no? "¿Por qué me regañas?". Me dijo: "Su mamá se murió hace 3 días. ¿Por qué le dices eso?". Entonces, yo desde ahí me quedé, dije: "¿Cómo?". Pero, pues, si yo la vi, o sea, yo no sabía identificar cuando la gente estaba realmente muerta o no, para mí era lo mismo, ni siquiera te puedo decir que los veía diferente, como no, o sea, para mí era exactamente lo mismo. Bueno, después de varias situaciones similares aprendí a callarme y a no decir nada, ¿no? Incluso, cuando mi hermana murió, yo tenía 5 o 6 años también, y me acuerdo que todos lloraban, y una de mis tías me dijo: "Pues, ¿tú por qué no estás triste? ¿Por qué no estás llorando si todos están tristes?". Mi tía era ya ves que todos teníamos una tía regañona en la familia, ¿no?
Y entonces, yo le decía: "No, pero, pues, sí, ya sabía, me dijo que se iba a ir, pero no se va a tardar mucho, va a regresar". Digo, ellos cuentan eso y yo recuerdo eso, pero en aquel entonces yo no tenía ningún concepto, ningún entorno de lo que estaba pasando. Entonces, hasta que me pasa esta experiencia hace 5 o 6 años, me empiezo a investigar, investigar, investigar. Entonces, en una de esas encuentro a una persona, que escribió un libro que se llama Morir para ser yo. En ese libro, ella y otras más describen lugares bien similares a donde yo fui. Quiero decirte que, a pesar de las experiencias que tuve en mi infancia, poco después de mi juventud y aquí, por el tipo de cultura en la que me desenvuelvo, yo ni siquiera creía en extraterrestres, ¿no? O sea, porque yo decía, si los extraterrestres existen y se supone que son tecnológicamente más avanzados, ya estuvieran aquí, ya nos estuvieran hablando. O sea, el programa de History Channel o de, mitologías así, no me llamaba la atención, me aburría mucho, pero al tener esa experiencia fue tan diferente. Bueno, entonces encontré mucha similitud en personas, en muchas partes del mundo. Encontré otra persona en Australia con la que al final llegué a comunicarme y era impresionante. Bueno, pues entonces, para resumir, encontré mucha información al respecto y me quedé impresionadísima de la cantidad de personas que han tenido experiencias similares y han viajado a lugares tan similares. Desde entonces soy creyente, aparte que esa experiencia me transformó la vida. Y uno de los mensajes que, o sea, la experiencia y el entendimiento que me dejó es que era momento para mí de regresar y retomar la función que vine a hacer aquí, a este mundo, para lo que me comprometí a venir a la tierra, que es ayudar a despertarnos de este sueño, porque ya es hora. En ese entorno se me ha explicado que la vida es un juego y esto es un tema susceptible porque a muchas personas que realmente están viviendo por situaciones difíciles, no es fácil decirles, es que esto es un juego, vamos a despertar, ¿no? Entonces, por eso siempre soy enfática de que no hay que tener miedo porque es como estar en un laberinto. Y si te entregas al miedo, ese miedo es como una llave mágica que te bloquea los caminos hacia el éxito, ¿no? Entonces, ese fue mi entendimiento, esa fue mi experiencia desde entonces. Bueno, de ahí, tenía aproximadamente, bueno, retomé mi contacto con Dolores Cannon. Yo estudié psicología y tenía casi 20 años que había yo conocido a Dolores Cannon y a Brian Weiss estudié psicología abnormal. Entonces, en una tarea que nos mandó el maestro, vinieron ellos, la tarea era asistir a una plática que dieron ellos. Y yo recuerdo, para los que conocen a Dolores Cannon, es una hipnoterapeuta muy famosa aquí en Estados Unidos y también en el mundo por el trabajo que ha hecho, que ha escrito muchísimos libros basados en sus regresiones. Hace 20 y tantos años, cuando yo la conocí la primera vez, no me cayó nada de lo que ella decía, porque yo decía, bueno, pues es ciencia ficción, es fantasía, pero su personalidad para mí fue mágica, porque yo dije, si yo pudiera escoger a mi mamá, yo la quiero a ella, porque es una persona que derrochaba amor, solo de verla, de estar cerca de ella, te como que se te ponía una capa de paz y tranquilidad y de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, después de esa experiencia que me puse a hacer investigación de todo lo que pasó, de casos similares cercanos a la muerte y demás, la encuentro a ella y descubro que ya dan las clases de hipnosis. Y entonces así es como tomo las clases de hipnosis. Son 3 niveles, soy nivel 2, el nivel 3 es la maestría, que, bueno, no sé si la quiero hacer, pero bueno, entonces así es como me hice hipnoterapeuta de QHHT. Entonces, en mi práctica, mi mundo, bueno, por haber nacido en México y ser de descendencia hispanoparlante y vivir en Estados Unidos tantos años, mi mundo se divide en 2 culturas, ¿no? Entonces, me di cuenta que QHHT como que a mis clientes hispanoparlantes les gustaba la metodología y descubro a Aurelio Mejía. Entonces, pues igual me enamoro de la metodología de Aurelio Mejía y eso me ha funcionado muy bien usando las 2 técnicas y aparte estudié otras 2 para ver qué tan similares son. Entonces, eso es lo que me dejó esa experiencia, la superación de mi persona y hoy te puedo decir que,
gracias a esa experiencia y haber seguido el camino que tenía que seguir, que es creer en la hipnosis, creer en el más allá, creer en la visión extraocular y también gracias a Ramiro y, por esa enseñanza de visión extraocular. Entonces, ahora entiendo y vivo feliz sabiendo que hay otras realidades cerca de nosotros. La vida va a seguir siendo la vida, te van a pasar, no sé, situaciones de tráfico, accidentes, problemas, dolores con los hijos, con la familia, pérdidas familiares, situaciones de trabajo. La vida no cambia, la vida no se convierte en el paraíso que creemos que es, pero sí se convierte mucho más fácil navegarla. Se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor extenso. Hay una comprensión maravillosa. Y otra que a mí me ha dejado este camino, aceptar seguir este camino, es manifestar, te puedo decir prácticamente todo lo que yo quiero se manifiesta. Entonces, Bello. muchas personas, sí, muchas personas lo malinterpretan. Ay, ¿por qué no manifiestas una casa en Beverly Hills? Porque ese no es Es mi que camino y eso no es lo que quiero. sí, Para mí la manifestación más maravillosa es por decir, poder pensar en alguien que admiro y que me dé un consejo y voy al mercado y ¡pum!, me lo encuentro. O sea, así de maravilloso, ¿no? mm, Entonces, también aquí quiero dejar claro que gracias también a Aurelio Mejía, me conecté con ustedes y ahora somos parte de esta maravillosa, ¿cómo se dice? Este maravilloso encuentro de almas, unidos por una sola causa. sí, exacto, qué bello. ¿Qué piensas, querido Ramiro, sobre esta historia? Así rapidísimo, solamente veo de que has tenido experiencias en el astral, eso es estar en el astral, por eso es que veías con esos colores y todo lo demás. Y bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? ¿Qué piensas, querido Ramiro, así para seguir rápido a tu experiencia luego? Bueno, es una experiencia maravillosa, ¿no? Coincidimos en muchas cosas y quienes hemos estudiado y experienciado y experimentado el mundo más allá de lo que es el cuerpo físico, el cuerpo atómico, pues podemos contar toda una serie de historias que ya no son extrañas para nosotros. Yo te decía el otro día, extraño, pero muy extraño para mí es encontrar gente honesta en altos cargos o encontrar gente amable en instituciones. Para mí ya es extraño, pero lo que nos cuenta Laura es realmente maravilloso si despertamos y comenzamos a superar lo que serían las barreras del campo atómico y pasamos a vivir en el mundo de lo real, ¿no? Estamos en el mundo de los resultados y nos dirigimos al mundo de lo real y allí realmente es maravillosa esa experiencia y como dice Laura, muchos de los textos, libros, investigaciones y nuestros maestros, nuestros profesores, padres con los que nos hemos formado, nos han impulsado, nos han guiado a reconocernos en este camino, en este espacio, que es muy, muy interesante y al cual pues yo invito a toda la gente que se anime a despertar y a explorar y no a etiquetarse como una persona con alucinaciones o todo lo que hacíamos. Yo vengo desde el campo de la psicología y cuando inicié, lógicamente, cuando una persona te comentaba este tipo de cosas, pues tú ya decías, ah, pues este tiene alucinaciones sensitivas, auditivas, de tipo kinestésico, ¿no? Y rotulabas al paciente y comenzabas pues a generar un tratamiento y a desarrollar un tratamiento. Pero en mi caso yo venía de vivir experiencias un poco diferentes, igual que nos cuenta Laura, entonces yo me quedaba con estos casos. Y es un caso maravilloso y un día deberías de contárnoslo con toda la amplitud, ¿no? Porque esto simplemente es un pequeño toque, porque yo te haría 1000 preguntas, sino que no tenemos hoy tiempo. Yo te haría 1000 preguntas para ver la coherencia, la sincronicidad que tiene tu caso, como con muchos de los casos que yo he trabajado en mi praxis y con mi propio caso. Sí, esto, como dicen acá, en Miami los cubanos, esto pica y se extiende, ¿no? Sí. Porque yo también quisiera contarles tantas cosas, porque sé, no solamente por platicar mi experiencia, sino porque hoy sé que compartiendo esa experiencia va a ayudar a muchísima gente, porque
hoy veo con los clientes que me llegan y cuando yo estaba en esa situación, el darte cuenta que otras personas han vivido algo similar o lo mismo, te ayuda a ese entendimiento precisamente como dices, Ramiro. He tenido casos muy tristes donde las personas las etiquetan de enfermas mentales y a veces terminan quitándose la vida. Entonces, Sí, pues eso es muy sí. triste, ¿no? Y es triste para la familia, es doloroso, los que no se quitan la vida, pues los papás, la familia a veces no saben qué hacer. Cuando en realidad si sabes entender estas energías, estas visiones, sueños, como le quieras llamar, esta comunicación con el más allá, que ni está tan allá, esta comunicación con lo extra, que no podemos a veces, algunas veces, tangir, tocar, solo nos permite vivir una vida mucho más plena y mejor, como les platicaba en mi caso, que hoy aprendiendo es como aprender a surfear, ¿no? O sea, sabes nadar, sabes surfear, ya no te ahogas. Y cualquier ola más grande, ¡rum!, te diviertes. Esa es la diferencia. Entonces, por eso estaría padre platicarlo Y más, yo ¿no? también pienso que tenemos tantas preguntas y lo vamos a hacer con cada uno. Tenemos que hacerlo. Bueno, vamos entonces a tu experiencia, querido Ramiro. Bueno, pues mi nombre es Ramiro Montaño y nada, soy psicólogo, criminólogo y especialista en física cuántica y en hipnosis clínica. Entonces, nada, extrañas experiencias de la vida, muchísimas en la praxis con mis pacientes y de manera personal. Yo creo que entré a estudiar psicología por eso, porque habían cosas que sucedían en mi entorno que no entendía y que todos los seres que estaban a mi alrededor, incluido mi familia, mi núcleo cercano, pues se espantaban de algunos relatos que en algunos momentos pues tenía que o quería comentar y que finalmente terminaba guardándomelos, como decía, para no estar en un proceso de ser rotulado, ¿no? Lo que tenía y guardaba era una claridad, estupenda, porque descubrir a los 5 o 6 años que veías diferente a los demás, que no veías igual, o que las cosas que veías no las veías, igual que los demás. Entonces, ahí entrabas a decir: "¿Qué me está pasando? ¿Estoy enfermo?". Y cuando te llevan a diferentes médicos y tal, y ninguno eh, resulta que ninguno hace o puede hacer un diagnóstico secuencial, un diagnóstico claro, pues ahí te guardas y dices, pues voy a vivir con esto, me voy a callar y tal, y seguiré observando la vida. Decidí estudiar psicología y ahí comencé a ver muchos casos interesantes y algunos parecidos y, y claro, ¿qué se hace en la praxis? En la praxis hacemos diagnóstico, rotulamos y se medica al paciente. Entonces, se medica a esta persona. Y cuando se medica a la persona, lo que sucede es que pues esa persona pierde ya las capacidades porque suceden muchas cosas durante los procesos del tratamiento. Pero me centro en mi experiencia, ¿no? Mi experiencia, además de poder ver, digamos, yo digo que veo la esencia de las personas y es ver la luminosidad que les rodea, el color, ¿no? Lo llaman aura, yo lo llamo bioenergía. Ver tener esa capacidad desde cierta edad, desde cierta visión, pues me llevaba a decir y a pensar que había algo más allá de nuestro campo atómico, de nuestro cuerpo atómico, de nuestro vehículo físico, y comencé a alejarme de eso, decía, no, es mi mente. Y unos años después tuve una experiencia cercana a la muerte, he tenido 2 experiencias y han sido maravillosas. La verdad que han sido unas experiencias, necesarias para mí, experiencias aclaradoras y experiencias que me llevaron a comenzar, gracias y, por fortuna de mis pacientes, a diagnosticar a estos pacientes de forma distinta, de forma diferente, a poderles ayudar con esas imágenes, percepciones y lo que llamábamos alucinaciones de todo tipo.
Entonces, en esas experiencias, como decía Laura, puedes ir más allá del campo atómico y al descubrir que para ir más allá del campo atómico solo tardas un segundo y un milímetro, pues se vuelve divertido comenzar a explorarlo. Entonces me especialicé en sueños lúcidos, me especialicé en visión remota, me especialicé en todo lo que he podido para continuar investigando todas estas experiencias que para mucha gente sí resultan extrañas, para mí es cotidiano, tanto con mis pacientes como mi experiencia propia. Ir a campos diferentes, a espacios diferentes, a través de campos mórficos y ver eh, estados paralelos de conciencia de nosotros mismos es realmente una experiencia maravillosa y la he reforzado con la capacidad de poder entrenarme, de ver sin los ojos y de entrenar a personas para ver sin los ojos físicos, para poder ir más allá de este campo, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de la visión sin ojos, bueno, es curiosísimo para nosotros aquí que alguien lea una página o describa una figura, pero para mí va más allá, para mí va la posibilidad de irte de aquí, salir de aquí, de estos escenarios, de esta tercera dimensión, poder superar y sincronizarte con el tiempo y pasar a otras dimensiones, a otros espacios y mundos, espacios morfogenerativos donde puedes experienciar el mundo de lo real. Y te das cuenta que el mundo de lo real existe allí porque está primero mucho más avanzado y segundo porque de regreso te das cuenta que vienes a un mundo de resultados y que ese mundo de resultados lo puedes cambiar con tu capacidad mental, con el poder de tu mente puedes cambiar el mundo de los resultados, como decía Laura, que podemos manifestar una villa en Malibú o en cualquier otro sitio y tenerlo mejor, ¿no? Pero te das cuenta que es un mundo de resultados en todos los sentidos y desde el campo físico. Nosotros somos seres cuánticos, nuestra energía esencial es una partícula muy pequeñita, muy pequeña, que ha tenido que bajar su frecuencia para experimentarse en este campo, en este mundo atómico, ¿no? Imagínate todo lo que esa partícula ha tenido que bajar a un nivel, a un campo atómico para poder generar un vehículo físico y poder expresarse dentro de este mundo de los resultados. Es apasionante investigar, es apasionante eh, escudriñar desde la ciencia y escudriñar desde la experiencia. Yo invito a todas las personas que nos estén viendo y que hayan tenido este tipo de experiencias, que las estudien, que se reconozcan en ellas y que se lo tomen con toda la calma, con toda la tranquilidad y que dejen de rotularse hoy, de permitir que otros supuestos pues, sabedores de historias, sobre todo de la medicina tradicional, a la que estamos acostumbrados les rotulen. Hay que comenzar a indagar de dónde viene esto, por qué viene y descubrir que tenemos ciertos dones del origen que se están despertando, digamos, en esta era, en este avance de conciencia, ¿no? No solo me pasa a mí, no solo le pasa a Laura, a Miriam, sino que somos miles y yo creo que millones de personas que desde hace un tiempo hemos comenzado a vivir estas experiencias que llamamos extrañas, pero que no son para nada extrañas, son tan reales como la existencia de nosotros. Así que os contaría unas cuantas experiencias, pero solo os dejo este introductorio porque estaría horas contándoles y, por ejemplo, mi segunda experiencia cercana a la muerte es una experiencia gigantísima, con muchos episodios y que me dejó afortunadamente casi que un doctorado en este tipo de experiencias. Así que algún día nos sentaremos aquí y continuaremos contando y recibiendo todas las preguntas
que podamos responder inquietudes, ¿de Sería acuerdo? genial. Sí, porque cada experiencia trae una enseñanza. Voy Y a el contaros, investigar ujú, a fondo cada cosa sería genial para todos, para el provecho del ser humano. voy a contaros algo curioso y rápido y casi sin relevancia. Pero resulta que hace poco falleció una persona muy importante para este planeta, que ha sido muy importante, muy reconocida por lo bueno, por lo no tan bueno, por toda su historia. Es y ha sido y será relevante para el planeta, siempre lo será, por muchas cosas, ya me entenderéis. Y el día que falleció esta mujer, a quien yo llamaba la tía Isabel y con la que hacía bromas que me iba a tomar el té, estaba una persona que vino que me ayuda con mi mascota, entonces vino a recogerla. Y estábamos ahí, llegó otra persona, estábamos charlando en el patio. En ese momento la mascota comenzó a ladrar de una manera, observando un espacio donde no había nada, una pared totalmente en blanco, no había ni sol, no había ni sombras, no había nada. Y luego comenzamos a ver toda una sensación, como un aire gelatinoso que iba cambiando de colores, iba cambiando de momento, y quisimos hacer un vídeo. Pues los 3 teléfonos totalmente bloqueados. No logramos hacer el vídeo. Esto duró como unos 14, 15 minutos aproximadamente. Y entonces, alguno de los 3 dijo: "Esto me suena a que aquí hay un fantasma", y digo: "A no ser que sea la persona que acaba de morir". Y nada, lo dejamos así. Ya luego, más tarde, cuando vimos el noticiero, pues, nos enteramos de quién había fallecido, ¿no? Entonces, simplemente como anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Pero la anécdota muy curiosa es que los 3 teléfonos, independientemente de si tenía relación o no, los 3 teléfonos quedaron bloqueados. No pudimos hacer ningún tipo de grabación, ni de la mascota, ni del perro que estaba ladrando, ni de lo que estábamos viendo en el espacio que estaba en blanco y que comenzó a verse una energía, que iba cambiando de colores, ¿no? Entonces, curiosísimo y nada, lo dejo como inquietud. Hemos seguido averiguando cosas, ya os contaremos a ver qué ha sucedido. Qué bien. Sí, siempre si estamos atentos, vamos a poder vivir tantas experiencias y verlas, ¿no? Eso es interesante. Bueno, Laurita, ¿algo que quieras acotar para terminar ya? No, nada más fascinándome y volviendo a punto antes de que dijera la tía Isabel, yo dije, ya sé de quién se refiere sin saber a quién se refería Sí, y esa es una de las cosas maravillosas la de de poder, Inglaterra, ¿verdad? sí, ujú, Bueno, así sí, para de poder, aclarar nada más y no dar el nombre. Ujú. sí, o sea, Interesante. eso es lo maravilloso de poderte conectar con las mentes, ¿no? Sí. Esa es Y a mí me conexión de pasa también. mentes. Ujú, sí, Ujú, de estar en la misma sincronía, en el mismo fluido y ujú. me vienen un montón de ideas a la mente y preguntas, Ay, sí. pero yo creo que sí esto nos va a forzar a hacer ese podcast que hemos tanto hablado, Así porque es. igual que Ramiro dice que De le pasó todas conmigo, maneras, querida Laura, sí, tengo tantas preguntas que le quiero hacer, igual yo, pero bueno, pero sé sí. que quisimos hacer ser estrictos en el tiempo, así que ya te toca a ti, yo me llevé la mayoría y ahora. Bueno, entonces yo paso también a contar mi historia, pero así algo cortísima para terminar. Simplemente les voy a enseñar una imagen. Esto es Múnich. Esta es la estación central de trenes en la ciudad de Múnich, que está en Baviera. Bueno, era un día 7 de enero de este año, 2023, sábado, era un sábado. Yo estaba regresando a mi pueblito, donde vivo, en Baviera también. Eran las 4:05 de la tarde y yo me fui a buscar
el carril donde me tocaba tomar mi tren y de pronto, quiero acotar antes también que a mí me han sucedido muchísimas experiencias también que espero que hagas pronto el podcast, querida Laura, que yo también me apunto. Pero bueno, yo me concentro ahora solo a esta experiencia pequeñísima. Bueno, entonces, 7 de enero 2023, 4 y 5 de 4 de la tarde con 5 minutos. Mi tren tenía que salir a las 4:26 y me fui al carril que me tocaba y vi que había mucha gente, pero mi tren todavía no llegaba. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Vi unas sillas que estaban vacías, me fui a sentarme para pasar el tiempo. Y entonces en mi cabeza me vino la idea de que, ay, me hubiese comprado aunque sea un bocadillo para ir comiendo algo porque había solo desayunado ese día. Y después recordé que mi hermana me había dado un plátano. Dije, ah, bueno, aquí tengo el plátano. Y entonces estaba yo abriendo el plátano y delante de mí, o sea, yo sentada en la silla y al frente mío, como a una distancia de 20 metros más o menos que me separa del carril, pasaban la gente de un lado hacia otro. Y cuando de pronto veo que del lado izquierdo llegaba un grupo grande de soldados, del lado izquierdo. Estaban dirigiéndose hacia el lado derecho, iban a pasar por el lado mío, bueno, al frente de donde yo estaba, y segurísimo que se estaban yendo a tomar su tren. Pero a la vez había gente que corría, que venía, que llegaban de los trenes, se iban hacia la salida y así. Eso estaba entre yo, que estaba sentada, y la posible llegada de los soldados que iban a pasar por mi lado. Entonces, en esos momentos, rápidamente pensé, dije, wow. Y mientras yo estaba pelando mi platanito y los veía llegar hacia mí, hacia mi lado, decía yo, me voy a parar enfrente de ellos y les quiero hacer solo, pensé, 3 preguntas nada más. Quiero hacerle 3 preguntas. La primera pregunta sería, ¿por qué escogieron esta carrera de soldado? ¿Qué les llevó a escoger esta carrera de soldado? Segunda pregunta, y así estaba pensando mientras ellos iban avanzando. Segunda pregunta sería si les gusta a ellos entrenarse para la guerra, para matar a la gente, si les gusta eso. Y tercera pregunta, decía yo, no, no pregunta, simplemente les sugeriría que son jóvenes que de pronto pues vean otras opciones de carreras, ¿no? Y ya. Y en esos momentos ya estaban casi a la altura mía, al frente mío, cuando de pronto veo del lado derecho que se aparece un señor, que recién tomo en cuenta, un señor, y se para en la línea recta de donde yo estaba, entre los soldados, y este señor pasaba mucha gente, porque es que era como unos 20 metros de distancia, y este señor se para y en voz alta les dice, hey, Jungs, hola muchachos, en voz alta, ¿no? En alemán, claro, y les dice, quiero hacerles 2 preguntas. Y empieza a hacer las preguntas que yo había tenido en la mente. Las Wow. 2 preguntas, pero mucho mejor formuladas. Y la tercera, la sugerencia, que les deseaba todo lo mejor, pero que se lo pensaran bien porque estaban muy jóvenes y que escogieran, que había tantas carreras humanas que darían, les habló pero de una forma, pero así muy rápida y concreta, que habían tantas carreras humanas que les haría feliz en sus vidas y que se lo pensaran bien. Se despidió y yo estaba comiendo mi plátano, pero sorprendida. Y en mi mente decía, pero ¿cómo? ¿Me ha leído la mente? Y este señor se despide, les desea todo lo mejor y se voltea hacia mí y me dice, Guten Appetit, provecho. Y yo, ¿ah? O sea, están los soldados, la gente entre nosotros pasando, yendo y viniendo, y este señor del otro lado me mira así directo y me dice, provecho, que aproveches, ¿no? Lo del plátano. Y en esos momentos dije, voy a correr, acercarme a él y preguntarle, ¿qué pasó aquí? ¿Me ha leído la mente? ¿O quién es? Y todo lo demás. Y en eso que me levanto, el señor ya estaba yendo hacia el lado izquierdo, ¿no? Yéndose hacia la salida de la estación.
y de pronto veo pues el anuncio luminoso de mi tren que no estaba ahí en ese carril, sino en otro lugar. Así que dije, no, ¿qué hora es? Miré la hora, eran las 4:15. Mi tren salía a las 4:26 y mientras tenía que buscar el carril, no me daba tiempo de ir atrás de él. Dije, o pierdo mi tren o voy atrás de él. Y de pronto lo vi desaparecer entre tanta gente. Solamente eso fue. Y para mí, o me leyó la mente, fue una gran casualidad que a este hombre también se le ocurrió lo mismo que a mí, etcétera. Y ahí a Ramiro le quiero dar la palabra porque él tiene su tiene un concepto, una idea de lo que podría ser, y eso a mí me extrañó, y pensándolo bien, este tipo de cosas me ha ocurrido varias veces. Bueno, Bueno, desde la física podemos explicar esto de un par de formas, ¿no? Una puede ser la sincronicidad de pensamiento. Puede ser que las dos personas, tú y él, hayan tenido la capacidad de sincronizarse en el pensamiento. Y la siguiente puede ser que haya estado un proceso telepático en el cual tú hayas conectado con su mente y él se haya sentido en la necesidad también de expresar tu pensamiento, ¿no? De proyectarlo fuera de sí, entonces de verbalizarlo. Esta podría ser como la explicación más light que podemos hacer, pero más objetiva. Ujú. más objetiva, pero la otra es que puede ser su proyección masculina, ¿no? Puede ser una proyección de su ser energía en un campo holográfico, su proyección de su ser energía en su energía masculina y que se haya proyectado más allá de su cuerpo atómico y, claro, se haya dado el proceso, el fenómeno y la acción, la tarea. Y como nadie puede hacer la tarea por nosotros, es una de las frases estrella que decimos nosotros aquí en el mundo de los resultados, en el mundo de lo real. Por lo tanto, habría que estudiar un poco más este caso muy interesante. Ujú. Bueno, entonces con esto terminamos. Muchísimas gracias. Yo también lo estuve pensando, ¿no? ¿Qué podría haber sido? Laurita, Sí, quisieras no, eso se opinar me algo? vino a la mente también, que era una proyección tuya en este mundo que ahora entendemos de multiversos. Sabemos que somos, eh, o sea, puede sonar un poco presumido lo que voy a decir, pero es que es bien simple. Somos agua, entonces somos agua y somos energía. De eso está hecho nuestro cuerpo. Y eso nadie lo puede refutar porque, bueno, ya está probado científicamente. Entonces, parte de nosotros, de este gran océano, nos dividimos. Entonces, esa fue una proyección o una parte de tu energía cercana, masculina, que se proyectó. Casi, casi me viene a la mente como cuando estás con amigos o con familiares muy a gusto y tienes frío y dices, ay, tengo frío, y otro inmediatamente, ay, aquí está la cobija, ¿no? Casi, casi así como que tú tenías esa duda y esa parte de ti se proyectó o esa otra energía se proyectó y dijo, deja, yo les pregunto, ¿no? Y yo les pregunto por ti, tú come tu plátano, tranquila, aprovecho. Exacto, Algo fue así. gracioso, sí. Hay un principio de la luz que hay un principio en física cuántica, ¿no? Que la luz se transforma en onda y corpúsculo, ¿no? Entonces habría que estudiarlo un poco, cuál era la onda y cuál era el corpúsculo en ese instante. Así es. Ujú. No, son tantas cosas realmente interesantísimas. Yo creo que lo más importante es de que nosotros vamos por buen camino. Estamos entendiendo de que el ser humano no, en realidad, como lo dijo Ramiro, tenemos la capacidad de estar en diferentes estados de conciencia y, pero se nos ha limitado en muchos aspectos, pero nosotros mismos también nos hemos limitado por nuestras creencias, etcétera, y se ha evitado en que nosotros aprendamos a movernos en estos diferentes campos, ¿no? Por miedo, por desconocimiento, etcétera. Pero el día que ya nos abramos y tengamos la conciencia de que nosotros tenemos un gran potencial, no creo, yo creo que nadie nos va a parar.
Bueno, Esa es la bueno, idea. muchísimas gracias entonces, queridos compañeros. Y bueno, entonces aquí dejamos esto, esta reunión, esta charla interesantísima. Y querida Laura, vamos a ponernos las pilas con el podcast porque sería interesantísimo realmente Ujú, hablar de todo esto y darlo así abiertamente a todos, porque compartiendo ujú, vamos a, yo creo que a llegar muy lejos sí. Pues como raza pongamos humana. fecha, ya está todo listo, nada más es Genial. ponerle fecha. Y bueno, hace rato decías que, si quieres, paramos ya la grabación y Vale. ponemos Bueno, esto entonces fuera. nos despedimos. A todos todo lo mejor y hasta pronto. Adiós. Muchísimas gracias por la invitación y Laura, gracias por vuestra historia, ¿no? Sí, Gracias muchísimas igualmente. gracias a ustedes por vuestras historias. Muchas gracias.